sensibilidad coclear a la sobreestimulación acústica. Muy bien. Aquí tenemos un esquema justamente de la vía acústica. Cada célula ciliada va a enviar su propia señal hacia un conjunto de ganglios que están, como dijimos antes, en el modiolo, y el conjunto de todos los ganglios se denomina ganglio espiral o ganglio coclear, ¿sí? Y este conjunto va a recibir la totalidad de los impulsos nerviosos provenientes de las células ciliadas del conducto coclear. Las fibras nerviosas, entonces, que parten de las neuronas del ganglio espiral, se van a reunir en la base de la cóclea y van a formar el nervio coclear, que es la parte auditiva del octavo par craneano. Este nervio va a penetrar en el cerebro y luego de hacer varias estaciones en sitios determinados del tronco encefálico, que constituyen la vía auditiva en sí misma, van a llegar hasta la corteza auditiva, ¿sí? Previa sinapsis en el núcleo geniculado medial. La corteza auditiva es el área del cerebro especializada en interpretar las señales que le llegan desde el oído, ¿sí? Y está situada fundamentalmente en la corteza temporal. Aquí en la corteza auditiva se va a repetir la misma distribución de frecuencias que vimos en el órgano espiral. Es decir, algunas células cerebrales son más sensibles a los sonidos agudos y otras son más sensibles a los sonidos graves. Y se ubican en distintas posiciones dentro de la corteza auditiva. Y es en este sitio en donde se produce la percepción y la interpretación de los sonidos que llegan del exterior. ¿Sí? Bien. Habiendo dicho toda esta parte de la anatomía y un muy breve repaso de la fisiología del conducto auditivo, tenemos aquí un gráfico donde observamos potenciales evocados auditivos. Los potenciales evocados auditivos, decíamos que se obtienen aplicando un estímulo externo, un estímulo sonoro, que puede ser un estímulo tipo clic, y vamos a tener potenciales evocados de corta latencia, de mediana latencia y de larga latencia. Los potenciales evocados que usamos en medicina veterinaria son los de corta latencia, que se producen en aproximadamente 10 milisegundos y están formados por 4 o 5 ondas, ¿sí? Que si bien en los seres humanos se sabe muy bien a qué nivel se origina cada una, como figura en este esquema, en veterinaria lo único que sabemos a ciencia cierta es que la onda 1 se origina en el órgano coclear y el resto de las ondas se originan en la vía auditiva del tronco encefálico, siendo la onda 5 la que se produce en el colículo caudal. Las ondas de mediana y larga frecuencia no las usamos en medicina veterinaria porque requieren la colaboración del paciente indicando que las está escuchando. De manera que las que usamos son las 1, 2, 3, 4 y 5, muchas veces la 3 y la 4 fusionadas entre ellas. Bien, aquí tenemos entonces un cachorro de la raza Dogo argentino al que se le está aplicando un estímulo externo por medio de auriculares, a los que se les da estímulos tipo clic. Lo que se hace es generar 1024, esa suma de estímulos está estandarizada, son 1024 estímulos de tipo clic, aproximadamente a 10 por segundo, y lo que hace el aparato, el software, es promediar las respuestas seleccionando las que son siempre iguales entre ellas. Es decir, el potencial evocado sería como una abstracción del electroencefalograma y en todas esas ondas que pasan por el encéfalo separa las que se repiten y viajan exclusivamente por la vía auditiva. Se colocan 3 electrodos, un electrodo activo en el oído que se está estimulando, un electrodo de tierra en el otro oído
que nunca es inactivo porque actúa como máscara, se le da una cantidad de decibeles menor al estímulo, pero actúa como máscara. El estímulo es de 80 a 90 decibeles, la máscara es de 30 a 40 decibeles, y aquí en el medio, en el vértex, tenemos el electrodo de referencia, ¿sí? Lo bueno de los potenciales evocados auditivos es que se pueden hacer con el animal anestesiado, ¿sí? Porque son absolutamente repetibles estos potenciales de tronco auditivo de corta latencia y no requieren la colaboración. Por eso en individuos que son muy molestos, que se mueven y demás, se los puede sedar o inclusive anestesiar y eso no altera en nada el registro de los potenciales evocados auditivos. Aquí tenemos un registro típico en donde los dos oídos son normales. La onda 1, que se originaba en el órgano coclear u órgano espiral, la onda 2, 3, 4 y 5. Fíjense que muy frecuentemente la onda 3 y 4 están fusionadas y cuando se observan separadas, se observa la 4 montada sobre la 3. Los potenciales evocados obtenidos de la estimulación del oído izquierdo y el estímulo del oído derecho son prácticamente iguales porque es una vía cruzada. Entonces lo habitual es que sean iguales o muy parecidos. Normalmente, por convención, se realizan 2 estímulos a cada oído para asegurar que el trazado sea repetible, ¿sí? Y los potenciales evocados auditivos, si bien no es el único método que se utiliza para detectar sordera en las razas que tienen predisposición a ella, son el método que está estandarizado y fue desarrollado inicialmente para verificar y seleccionar individuos en la raza dálmata. Hoy tiene un uso ampliamente extendido en medicina veterinaria. Aquí tenemos un potencial evocado, un trazado correspondiente a un individuo hemisordo. Observen que en el oído izquierdo tenemos la onda 1, la 2, la 3 y la 4 muy separadas y la onda 5, y en el oído derecho no tenemos registro de ninguna onda. Esto significa que el órgano espiral o el órgano coclear o órgano de Corti, como quieran llamarlo, está completamente atrofiado y no transduce la señal mecánica en energía eléctrica. Por lo tanto, no se verifica ninguna sinapsis a lo largo de la vía auditiva y la onda que se obtiene es absolutamente plana. Un detalle anecdótico es que en mi experiencia, en muchos casos de hemisordera, se observan la onda 3 y 4 desdoblada en el oído sano. Aquí tenemos un animal con sordera completa. Observen que las líneas correspondientes al trazado del oído derecho y del oído izquierdo son absolutamente planas, porque ambos órganos espirales se encuentran completamente atrofiados. Bien, por medio de los potenciales evocados del tronco encefálico, hay evidencia de percepción de sonido aproximadamente a partir de los 10-11 días de vida, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando van a realizar un estudio de este tipo es que en los perros normales el meato acústico externo se abre por completo aproximadamente a las 2 semanas de edad. Y en perros que son normales, la audición normal para los sonidos ambientales se desarrolla entre las 4 y las 5 semanas de vida. Por lo tanto, lo ideal es realizar los potenciales evocados del tronco auditivo a partir de las 6 a 8 semanas de vida, ¿sí? Sin embargo, los criadores siempre quieren hacerlo lo más temprano posible porque ya tienen vendidos los cachorros o quieren saber cuáles escuchan y cuáles no escuchan para poder eliminarlos y no alimentarlos por demás. Ustedes saben que la crianza para la mayoría de los criadores es bastante cruel y perversa. Entonces los animales que son sordos son descartados. Algunos eutanasiados, otros son regalados en lugares abiertos, en campos, en donde los animales no puedan ser peligrosos. Y lo más riesgoso es que muchas veces esos animales sordos o hemisordos se comercializan en lugares donde no hay acceso a estas pruebas electrofisiológicas. Así que hay que ser muy cauto en eso, porque es muy frecuente
que estos perros se vendan en Argentina, por ejemplo, al interior del país, donde en muy pocos lugares se hacen pruebas electrofisiológicas, o a países de Latinoamérica en donde esta prueba no está disponible, ¿sí? Nunca lo venden en Estados Unidos, nunca los venden en Europa, los animales con defectos, porque saben que en esos continentes o en América del Norte los potenciales evocados auditivos se repiten, ¿sí? Entonces, estos animales sordos o semisordos suelen comercializarse en lugares donde no está disponible el método. Y con eso lo que hacen es aumentar o amplificar o sostener la transmisión de estos defectos, ¿sí? Bien. Nosotros entonces con los potenciales evocados auditivos podemos detectar sordera que está relacionada con los componentes periféricos de la vía auditiva. Y esa sordera puede ser de conducción o puede ser sensorio-neural. La sordera de conducción, ustedes recuerden que el estímulo sonoro tiene que atravesar todo el oído externo y el oído medio. Por lo tanto, cualquier alteración a esos niveles puede atenuar la transmisión de la onda sonora y por lo tanto provocar un potencial evocado anormal o de muy, muy, muy pequeña amplitud, de manera que siempre hay que controlar y revisar el oído externo para asegurarnos que no haya ningún trastorno. Y está también la sordera sensorio-neural, que puede ser congénita o puede ser adquirida. La sordera sensorio-neural adquirida generalmente se produce por intoxicación con antibióticos aminoglucósidos o con diuréticos de asa, pero es más bien rara la sordera adquirida. Es más común en los perros y en los gatos observar sordera congénita, que puede ser de dos tipos: asociada a pigmento, que se denomina albinótica o cocleo-sacular, y es la típica sordera del dálmata, del bull terrier, del bulldog, del dogo argentino. Es decir, está asociada a un pelaje mayoritariamente de color blanco. Sin embargo, también se ha descrito sordera en animales que no tienen pigmento de ese color, y esa sordera congénita se denomina sordera abiotrófica o neuroepitelial y consiste en la degeneración, que no tiene nada que ver con el pigmento, del órgano de Corti y de todo el neuroepitelio que lo sostiene. Bien, esta es una sordera de conducción. Observen que este animal tenía una membrana persistente que estaba obstruyendo el conducto auditivo externo en el oído izquierdo, y fíjense la diferencia en la amplitud de las ondas obtenidas en el oído izquierdo, que tiene esta membrana persistente, a las del oído derecho. Si uno no hubiera revisado este oído externo, podríamos haber dicho que este animal era hipoacúsico, y en realidad lo que tiene es un defecto de conducción, no tiene una sordera o una emisordera sensorio-neural. Por eso siempre hay que revisar el oído externo. Bien, la sordera sensorio-neural congénita, decíamos que la más común es la asociada a pigmento, que denominamos albinótica o cocleo-sacular, y es no sindrómica, es decir, observamos exclusivamente la pérdida de la audición, ¿sí? Y sus rasgos están asociados a variantes reguladoras en el factor de transcripción inductor de melanocitos. Ya vimos que los melanocitos están presentes en la estría vascular y son muy importantes para su funcionamiento y para la maduración del órgano de Corti. Por lo tanto, en las razas que tienen una menor cantidad de melanocitos y por lo tanto un pigmento más blanco, hay una cierta tendencia a ser sordos. En las sorderas sindrómicas vamos a observar no solamente sordera, sino también síndrome vestibular congénito, ¿sí? Tienen rasgos recesivos y se ha sido descrito fundamentalmente en Doberman y está asociado a variantes en esos genes que se encuentran escritos aquí. Aura Pamela Arriaga Montero me pregunta si los pacientes con otitis crónica que implican estenosis severa del oído pueden cursar con sordera. Sí, pueden cursar con sordera de conducción, no con sordera sensorio-neural, ¿sí?
justamente por el estrechamiento y por la estenosis del conducto auditivo. Entonces, esos pacientes justamente tienen el mismo efecto que tenía el que tenía cerrado el conducto auditivo externo. ¿Sí? Ahora bien, si esos pacientes son tratados con antibióticos aminoglucósidos y generan una intoxicación que lleva a la degeneración del órgano de Corti, podemos tener una sordera combinada. ¿Sí? Bien. A la sordera sensorio-neural congénita está fuertemente asociado el locus canino S. ¿Sí? El locus canino S es el que afecta el patrón de distribución de las áreas corporales pigmentadas y no pigmentadas. Y tenemos un alelo dominante S, que los animales que lo poseen muestran una pigmentación completa, y después tenemos tres alelos recesivos que tienen distinta importancia en la pigmentación. El SI es el manchado irlandés, en donde hay manchas blancas, pero la mayoría de la piel es pigmentada. El alelo SP, que da el pelaje pinto manchado, da un intermedio, pero con más áreas blancas, y finalmente el alelo SW da el pelaje blanco bien extendido, con algunas manchas negras, pero son los animales que son casi completamente blancos. Estos alelos pueden amplificar su efecto cuando están acompañados por otras mutaciones, por ejemplo, la que lleva a los ojos celestes. Entonces, los animales que tienen ojos celestes y tienen un pelaje blanco extendido, bueno, tienen mayor prevalencia a la sordera porque esos genes se complementan amplificando el defecto, ¿sí? Entonces, estos tres alelos recesivos del locus S actúan fundamentalmente sobre la migración y la diferenciación de las células precursoras de los melanocitos desde la cresta neural, en donde se originan estas células durante la embriogénesis. Entonces determinan o que no se diferencien o que no se sitúen en la estría vascular, y que eso vea afectado el funcionamiento de esta estructura tan importante para la audición y también para la maduración del órgano espiral u órgano de Corti. ¿Sí? Bien, hace relativamente poco fue descrito una sordera no sindrómica asociada a un gen, el gen LOXHD1, en Rottweiler. ¿Sí? Entonces, esta es la primera comunicación y hasta donde yo sé, la única de una mutación genética, de una variante genética asociada a sordera sensorio-neural no sindrómica presente en la raza Rottweiler. Bien, hay muchas razas sordas. Acá simplemente en el trabajo de Strain, que es uno de los pioneros de los estudios de sordera, observen la gran cantidad de animales estudiados y los porcentajes de sordera, ¿sí? Dálmata, setter inglés, cocker spaniel inglés, bull terrier, perro pastor australiano, whippet, el leopardo de Cataula. Este leopardo de Cataula es el que tiene mayor prevalencia de sordera, pero es sobre una muestra muy pequeña, así que puede estar sesgada, ¿sí? Pero evidentemente es una raza que tiene una tendencia importante a la sordera, al igual que el Jack Russell Terrier. Este es un trabajo que hicimos en el 2009, en donde estudiamos la prevalencia en el lobo argentino. El lobo argentino tiene una combinación de razas, todas con prevalencia a la sordera, eh, asociado a su pelaje blanco. En nuestro estudio, sobre una N de casi 300 perros, encontramos una prevalencia de trastornos auditivos de casi el 30%, que se distribuían de esta manera: 60% sordera unilateral, ¿sí? 4% hipoacusia unilateral y casi 40% sordera bilateral. Los sordos bilaterales
son, entre comillas, los de menos riesgo porque generalmente son detectados por los criadores. Si bien cuando están en la camada todos juntos, el cachorro sordo puede responder a los movimientos que hacen los hermanos, en general los criadores son capaces de reconocer a los sordos bilaterales. Los grandes problemáticos son los sordos unilaterales, porque estos tienen el defecto y lo transmiten a la descendencia y son muy difíciles de identificar por medio de las pruebas más groseras, como es la prueba de la cacerola que hacen los criadores, que no es otra cosa más que golpear una olla o la tapa de la olla y ver cuáles perros responden. Entonces, la gran cantidad de sordos unilaterales justifican el hecho que haya que tener disponible este método para poder identificar a los que tienen el defecto y seleccionar reproductores. Bien, los potenciales evocados no solamente nos sirven para detectar sordera, sino también nos sirven para detectar el umbral de audición. Cuando queremos detectar sordera, lo que hacemos es aplicar estímulo con un solo nivel, por ejemplo, 80 o 90 decibeles, ¿sí? Y en el otro oído una máscara de 30 a 40 decibeles. Cuando nosotros lo que queremos es detectar cuál es el umbral de audición, lo que hacemos es empezar con 90 decibeles e ir disminuyendo de a 10 decibeles hasta que se pierde la onda 5. La onda 5, que es el relevo en el cuerpo geniculado medial, es la última que se pierde, de manera que cuando tenemos la onda plana, inmediatamente siguiendo a la que presentaba la onda 5, bueno, este es el umbral auditivo del perro, es decir, este perro escucha hasta 0 decibeles de intensidad del estímulo. Y con esta curva de latencia-intensidad se traza una serie de puntos donde va a haber dos segmentos, un segmento L y un segmento H. Los segmentos H, el segmento H es el que se obtiene a mayor intensidad del estímulo y el segmento L, que es el más representativo clínicamente para ver el umbral auditivo, es el que se obtiene a niveles de intensidad más bajos. Cuanto más empinada es la curva, ¿sí? Menos o mayor es el umbral de audición del perro. Bien, aquí tenemos un potencial evocado auditivo realizado no para detectar audición, sino para poder identificar aproximadamente la localización de la lesión. Si bien no es el método ideal, ¿sí? Nos permite distinguir si nuestro paciente tiene un problema en el tronco encefálico o en la corteza cerebral. ¿Sí? Por ejemplo, en este perro que tenía un trastorno a nivel del lóbulo piriforme, observamos cómo los potenciales evocados auditivos que se originan en el tronco encefálico son más o menos normales, pero cuando llegan a los de alta latencia, ¿sí? Se desdibujan por completo. No es la principal utilidad, pero eventualmente cuando no disponen de resonancia magnética, bueno, pueden recurrir a este método si es que lo tienen disponible para ubicar la lesión o en el tronco encefálico o en la corteza cerebral. Les repito, no es la principal indicación del método, pero se puede utilizar. Muy bien. Eso con respecto a los potenciales evocados auditivos. Con respecto a los potenciales evocados somatosensitivos, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Existen dispositivos para mejorar el efecto como en humanos? Existen, pero son tan caros y tan complicados de colocar que en medicina veterinaria solamente se usan a nivel experimental. Bien, decíamos, los potenciales evocados somatosensitivos los vamos a obtener aplicando un estímulo externo en forma repetida sobre un nervio periférico. Y lo que nosotros vamos a registrar son las respuestas promediadas a lo largo del trayecto de ese nervio o a lo largo de la médula espinal o en su llegada a nivel cortical. De manera que el potencial evocado somatosensitivo
es un método sumamente interesante para poder medir toda la vía propioceptiva, desde que ingresa por el nervio periférico hasta que llega a la corteza cerebral. Recordando un poquitito de anatomía de la vía propioceptiva, recuerden que la propiocepción correspondiente a los miembros torácicos viaja fundamentalmente por el fascículo cuneiforme y va a terminar en el núcleo Z y en el núcleo cuneiforme lateral, ¿sí? Y la de los miembros pelvianos viaja por el fascículo grácil en una pequeñísima proporción. El fascículo grácil lleva aproximadamente el 25% de la propiocepción de los miembros pelvianos y el grueso de las fibras viaja por el cordón lateral en el tracto espinomedular. Entonces, las principales vías que llevan la propiocepción consciente en los mamíferos domésticos son la parte más lateral del cordón dorsal, en el fascículo cuneiforme, y el tracto espinomedular en el cordón lateral, que lleva toda la propiocepción de los miembros pelvianos. Esta distribución tan distinta a la del ser humano es la que es el sustrato que permite, por ejemplo, que un animal tenga un trastorno a nivel cervical o cérvico-torácico y tenga afectados exclusivamente sus miembros torácicos sin perjuicio de los miembros pelvianos, ¿sí? Porque cualquier alteración que afecta exclusivamente el cordón dorsal puede dejar intacto el tracto espinomedular, siendo absolutamente normales los miembros pelvianos y viéndose el trastorno solamente los miembros torácicos. Entonces recuerden esta particularidad de los mamíferos domésticos para entender un poco la clínica y para recordar cómo es la vía propioceptiva. Bien, aquí tenemos un esquema de cómo obtenemos los potenciales evocados somatosensitivos de los miembros pelvianos. Nosotros los puntos de estimulación lo hacemos en donde el nervio tiene mayor cantidad de fibras sensitivas y pocas fibras motoras, es decir, en el extremo distal de los dedos. A este nivel, en dorsal del tarso, muy cerca de la vena safena lateral, nosotros tenemos el nervio tibial, que es prácticamente subcutáneo. Entonces aquí tenemos el punto de estimulación, que son dos electrodos con un ánodo y un cátodo. Esos dos electrodos pueden ser de aguja o puede ser como una especie de picana, por decir así, de estímulo. Entonces, con el cátodo en distal, nosotros provocamos la estimulación, el estímulo viaja por el nervio tibial y lo vamos a registrar a nivel de la médula espinal, en los distintos espacios intervertebrales, desde L7-S1, que es donde entra el nervio tibial, hacia rostral, y también lo podemos registrar a nivel craneano. Y ahí tendremos el potencial craneano y en la médula espinal los potenciales espinales. Bien. De acuerdo a dónde coloquemos los electrodos de registro, vamos a tener distintos tipos de potenciales. Si nosotros colocamos el electrodo de registro en L7-S1 o L6-L7, vamos a obtener lo que se llama potencial de raíz, porque a ese nivel, recuerden, lo que nosotros tenemos es la cauda equina, ¿sí? Y fíjense qué interesante, el potencial de raíz que obtenemos es trifásico. No es un solo potencial como el potencial espinal. Y va a tener, bueno, los potenciales se registran con la deflexión hacia arriba, los negativos, y los potenciales con la deflexión positivos con la deflexión hacia abajo. Entonces, el primer potencial P1, N1, P2 consiste en el paso del estímulo por el ganglio sensitivo, ¿sí? El segundo potencial, que es el más amplio y que consta de un pico positivo que llamamos N2 y un pico negativo que es el P3, va a representar el paso de ese potencial por la raíz dorsal del nervio espinal. Y finalmente la llegada de ese potencial a la intumescencia, o mejor dicho, al cono medular, a la entrada medular, N3, P4, ¿sí? Genera este pequeño
esta pequeña curva. Entonces nosotros podemos disecar este potencial en el potencial de ganglio, en el potencial de raíz y en el potencial interneuronal. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando obtenemos